Bueno, la recaudación hasta el momento ha ido bastante bien. Enero y febrero fueron buenos para la recaudación tributaria en el país. Logramos más de 200 millones adicionales a lo que habíamos recaudado en el año 2021. Es básicamente un 22% más, un 9% adicional a lo que nosotros mismos habíamos planificado para 2022. La política antievasión continuamos golpeando de manera fuerte durante los jueves de evasores. Ustedes recuerdan tal vez como medios que el jueves pasado presentamos un solo caso de 27.3 millones, el caso del plan anticontrabando que más impuestos presuntamente ha evadido en todo lo que va desde el lanzamiento del plan antievasión y el plan anticontrabando. Para marzo prevemos que la gente empiece a pagar ya el impuesto sobre la renta. Hay que recordar que vence el 30 de abril y la gente empieza a liquidar su declaración a partir de marzo normalmente. Así que esperamos que la recaudación siga incrementando y pues tener algún excedente de ingresos como lo tuvimos en los meses de enero y febrero. En lo relativo a las fuentes de financiamiento, pues como ministro de Hacienda es mi trabajo buscar las fuentes, ¿no? Como tal. El presidente fue muy claro, me dijo no toque la inversión pública, reduzca gasto corriente o gasto ordinario, pero la inversión pública no la sacrifique porque vamos a sacrificar el impulso económico que dimos en el año 2021 y durante el primer trimestre de este año. Entonces, él ya anunció también los 10 impulsos económicos y el primero de esos 10 impulsos económicos es nuestro plan de inversión en infraestructura pública, construcción de pasos a desnivel, carreteras, obras viales que en general pues, nos van a dar mayor competitividad y que también nos generan ingresos a la caja fiscal. Porque, por ejemplo, el bypass Camino Sur City incrementó casi en un 73% las ventas de los negocios aledaños. Esos negocios que están cerca ahí pagaron sus impuestos. Entonces, al pagar sus impuestos generan también una mayor herramienta para la política pública que nosotros dirigimos. Entonces, no vamos a sacrificar por el lado de la inversión pública y el costo que va a tener, pues estas medidas rondan los 75 y los 80 millones de dólares. Que en un presupuesto de 7,9 billones pues es marginal, digamos, o es relativamente poco para el efecto que pueden tener en nuestra economía. Durante la entrevista ya lo decía, si nosotros no intervenimos en este momento, en un par de meses puede ser el doble del gasto fiscal que tengamos que hacer, porque si no detenemos el efecto en este momento se va a viralizar en nuestra economía y eso puede ser pues sumamente más grave que lo que ahora tenemos, pues. O sea, si la situación ya es complicada, se puede agravar más. Sí, el presidente en la cadena del jueves pasado a la noche fue de verdad muy claro en su explicación. Primero explicando de dónde surgen estas crisis y cómo se conjuntan en un momento, digamos, ahora, que es todavía más complicado por el tema de la guerra Rusia-Ucrania, 3 crisis que ya venían de COVID-19. La crisis tal como provocada por el cierre de la pandemia, la crisis de inflación por la emisión de moneda de los países o de las economías desarrolladas para financiar sus planes fiscales y la crisis de contenedores que tocó directamente toda la cadena de suministros. Entonces explica eso y además también hace digamos, una descripción de todas las medidas que vamos a tomar, pero al último dice, y si esto continúa así, vamos a tener que prorrogar 3 meses más, ¿no? Y el sacrificio fiscal puede ser el doble de lo que ya tenemos, pero tenemos que monitorear. ¿Por qué? Porque yo no sé, ni el presidente creo que lo sepa, en qué momento va a terminar la guerra Rusia-Ucrania. No depende de nosotros. Si por nosotros fuera ya hubiéramos mostrado parte y llamar a los muchachos arreglen sus diferencias, pero no es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, son decisiones que ellos tomarán, ellos sabrán cómo lo hacen. Lamentamos que esta situación ocurra, pero no podemos hacer nada en ello. También quisiéramos que tal vez los gobiernos en aquel momento de la pandemia hubieran escuchado a los países más pequeños cuando les dijimos no emitan tanta moneda, porque eso va a complicarnos en un futuro. Y ahora la inflación, por ejemplo, en economías como la de Estados Unidos, es básicamente incontrolable. Ayer habían declaraciones del presidente de la FED, de Jerome Powell, que los efectos de la inflación se van a mantener por lo menos durante un año en la economía estadounidense. Y nosotros tenemos una relación directa con esa economía. Entonces, si los efectos
continúan, nosotros vamos a seguir tomando decisiones que podría ser prorrogar esas suspensiones temporales, ¿no?, para seguir aliviando el bolsillo de los salvadoreños, pero tenemos que ir monitoreando, no sabemos, ojalá y esto se termine en un mes, pues, y se firma la paz entre esos dos países, se toman las decisiones a nivel del G7 o el G20 y se le puede dar tranquilidad a los mercados internacionales, las tasas de interés empiezan a bajar para algunos sectores y los productos se empiezan a abaratar para toda la población, pero eso no depende solo de nosotros, hay un montón de factores que hay que ver cómo se conjuntan en la economía global. Así que mientras tanto vamos a echar mano de las herramientas que nosotros tengamos, que es suspensión del FEFE, Ecotrans, los aranceles que hemos tomado, pero son, digamos, las herramientas que nosotros tenemos. Quisiéramos tener más, pero no depende de nosotros como tal. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted.